En primer lugar, decirles que siempre para mí es un gusto estar aquí con ustedes para estudiar los tópicos que contiene esta materia y yo disfruto mucho enseñando. Si alguna vez pues voy muy rápido o hay cosas que digo que doy por asumidas que deberían entenderse, pero no se comprenden porque se necesita entender alguna otra cosa intermedia, por favor párenme, como algunos lo han hecho en ese momento, y consulten. Eso me va a ayudar a mí a poder trabajar de mejor manera con ustedes y por supuesto que todos sean beneficiados. Vamos a compartir la pantalla y vamos a continuar con algo que yo creo es bueno para ustedes que lo aprendan. Hoy toca hablar sobre muestreo, sobre la teoría del muestreo. Entonces, vamos a hablar sobre eso, pero antes vamos a concluir con lo que estábamos estudiando la semana anterior acerca en este caso, el SPSS. Créanme que los tiempos son muy cortos. Los días jueves los hubiéramos quizá aprovechado para algunas clases adicionales. No tengo problema yo con eso, pero sé que muchos de ustedes tienen compromisos. Así es que se justifica desde ese punto de vista. Por lo tanto, voy a aprovechar que quede cimentado el conocimiento en el SPSS a nivel básico. Por allí alguien me dijo, necesito una guía sobre SPSS porque hasta hoy estoy viéndolo por primera vez. Y yo creo que hay una cantidad de ustedes que así es. Entonces, estoy buscando algún material. Yo tengo impreso, viendo si lo encuentro digital para podérselos enviar. Yo no sé si todos instalaron al menos la versión de prueba del SPSS. Espero que sí, que hayan instalado la de 30 días. Les sugiero, así fuera de micrófono, ojalá nos salga de este núcleo, que vayan a YouTube y pongan cómo reactivar esa cuenta y van a encontrar alguna clave que les va a dejar esa cuenta para unos 5,800 días aproximadamente, en lugar de 30, 5,800 días. De aquí a 5,800 días, quizá el SPSS no existe en la forma que lo conocemos. Por lo tanto, gracias, Vladimir. Ahí está un mensajito de Vladimir para que puedan bajarlo. Y además de eso, como les digo, pueden encontrar cómo reactivar para 5,800 días ese programa y no para 30. 5,800 días son como unos 12, 15 años quizás. 12, 13 años. Ok. Esta era la base de datos que teníamos la semana anterior. Voy a compartirla. Voy a compartirla. Ya está compartida, me parece. Entonces, esta es la base de datos que teníamos la semana pasada y habíamos visto ya todo lo que era la parte teórica de minería de datos, que por cierto yo quiero felicitarles, sus trabajos están bien realizados. Siento yo que los han hecho con deseo, ¿verdad? Y he revisado ya todos los del primer trabajo, del segundo me faltan un par que por alguna situación no he revisado, y del tercero creo que ya algunos lo han subido, pero ha habido un esfuerzo en presentar trabajos cortos y sustanciosos. Sigan así.
En cuanto a la minería de datos, habíamos hablado que una de las partes más importantes era la depuración de la base. Depurar la base de datos es sumamente importante porque si basura tiene la base de datos, pues basura se va a tener y no conocimiento. Ese es un principio básico de una base de datos. Hay buenos datos, habrá buena información, habrá buen conocimiento. Y voy a enseñarles ahora algunos elementos bien elementales del SPSS, de cómo utilizarlo. Es decir, mini curso de SPSS, y vamos a ir analizando algunas cosas que les pueden ayudar a ustedes a limpiar o a depurar una base de datos dentro del SPSS. La semana pasada habíamos aprendido a abrir una base de datos .sav en SPSS, pero también podemos abrir bases de datos en cualquier otro formato. Por ejemplo, podemos abrir bases de datos, y esto ya lo habíamos mencionado, en cualquiera de estos formatos, incluyendo algunos formatos que no están aquí considerados. Aquí abajo está todos los archivos. Entonces, por si hay alguno que no está considerado arriba en el listado, usted pone asterisco, punto asterisco, y le va a enseñar hasta los documentos de Word. Por supuesto, no le va a abrir un documento de Word acá, pero sí le puede abrir una base de datos que esté en un formato no considerado en todo este listado. Vaya, dicho esto, también está la alternativa para aquellos usuarios avanzados que quieran abrir bases de datos acá, a importar datos. Pueden importar datos de todos estos lugares, de aquí hacia abajo, de todos estos lugares, pero eso es lo mismo que ustedes lo abran desde acá y aquí, de este listado. Entonces, cuando ustedes ponen importar datos, es decir, que van a traer datos de otro lugar, todo esto es lo mismo que está en abrir datos. Todo esto desde Excel hacia abajo. No obstante, aquí arriba está la opción bases de datos. Y aquí usted puede abrir bases de datos relacionadas. Entonces, desde nueva consulta, usted puede tener una base de datos relacionada en un servidor, pedir permiso, tener todos los códigos de permiso para entrar a SODBC, y podrá abrir una base de datos y podrá hacer queries aquí adentro del SPSS. Esto lo digo por los chicos que están acá, que se dedican a la computación. Quizá al resto no mucho nos interese, porque uno parte del hecho que le van a dar los datos preparados, pero si alguien se dedica a acceder a datos, entonces puede hacer una consulta desde aquí a una base de datos relacionada que esté en un servidor, ya sea Oracle, SQL, MySQL u otro. También cuando haga la consulta tiene la opción de pegar la sintaxis, y es una sintaxis tipo SQL, no es SQL, pero es parecidísima al SQL, desde donde usted puede gestionar las vistas que quiere hacer de una base de datos relacionada. No explico el resto porque si le interesa solamente a las personas que acceden a datos, ya ellos saben cómo acceder a datos mejor que yo. Por lo tanto, solo lo dejo mencionado para que vean esta alternativa que tenemos acá para poder nosotros importar datos desde una base de datos relacionada. Cuando se depura una base de datos, lo que se hace es encontrar, por ejemplo, inconsistencias, decíamos nosotros la vez anterior. Hay inconsistencias obvias y hay inconsistencias
bien sutiles. Una obvia es como cuando en una encuesta, aquí tengo una base de datos que se llama servicio, nos puede servir para ilustrar esto. Cuando en una encuesta se pregunta algo como por ejemplo esto. Aquí se le pregunta a la persona que si tiene algún servicio. La persona dice que no tiene este servicio. Después se le pregunta a la compañía con la cual tiene el servicio. Note, aquí dice la persona sin servicio. Y aquí la compañía con la que tiene el servicio. Entonces sería una inconsistencia que la persona diga que no tiene servicio y aquí esté diciendo que lo tiene con un determinado proveedor. Esa sería una inconsistencia bastante obvia. Pero hay otras inconsistencias más sutiles. Por ejemplo, cuando hay un consumidor, ahí los chicos de mercadotecnia o de mercadeo internacional, cuando una persona se le pregunta qué tipo de vehículo tiene y dice que tiene un Mercedes-Benz de alto performance y muy caro, de unos $500,000. Y esta persona se le pregunta qué tipo de combustible prefiere. Y ella dice que prefiere un vehículo de ese precio a diésel. Y se le pregunta por qué prefiere ese vehículo a ese precio a diésel, y la razón que ella da es que es barato. Es decir, el diésel dura más, tiene mejor rendimiento. Esa es una inconsistencia fuerte y un dato muy atípico, porque una persona que tiene para comprar un vehículo de $500,000 no le interesa cuánto va a gastar en combustible. Entonces, esas inconsistencias son más sutiles. Pero, por ejemplo, esta, si no tiene servicio, pues no aparece la compañía. Vea, si no tiene servicio, no aparece la compañía. Sin servicio, no aparece la compañía. Entonces, usted puede notar que aquí hay una base de datos bien depurada en esta variable. Veamos aquí, sin servicio, sin servicio, sin servicio. No tiene compañía. Ahora, la pregunta es, en la fase de captura de los datos, obviamente, allí se debió haber puesto validaciones para que, si la persona no tenía servicio, se desactivara la casilla de compañía y brincara a la siguiente pregunta, no preguntar por eso. Pero siempre habrán errores de dedo que de alguna manera aparezca aquí una compañía con la cual tiene contratado el servicio, sin embargo, ha dicho que no tiene servicio. Entonces, todos esos errores deben ser depurados de la base de datos. En el caso de esta base de datos que se llamaba desayunos, acá decíamos que las personas tenían que ordenar $15 productos evaluados en el orden de sus gustos, del 1 al 15. ¿Cómo harían ustedes para depurar esta base de datos? O para verificar que no hayan inconsistencias en estos números que aparecen acá. ¿Cómo harían ustedes para verificar eso? ¿Alguna idea? Para comenzar, podríamos decir que en cada fila me tendría que aparecer un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, hasta el 15.
No me deben aparecer 2 14, no me deben aparecer también números negativos, no me deben aparecer también números superiores al 15, por ejemplo, del 16 en adelante ya no me debería de aparecer, sino del 1 al 15. No me deberían de aparecer números repetidos, ni faltantes. Obviamente, si hubieran 2 ochos, probablemente hubiese un número que me faltara. Entonces, ¿cómo harían ustedes para verificar que estos datos estén correctos? Porque yo aquí tengo la gran cantidad de datos de 252 entrevistados, pero ¿cómo hacer para poder determinar si en efecto se cumple esa regla necesaria de validación, donde solo haya valores entre 1 y 15 y que no estén repetidos o que falte uno de ellos? Vamos a ver algunas maneras de poder realizarlo. Lo primero que yo haría es generar una frecuencia de todas estas variables y verificar que en estas variables solo hayan valores entre el 1 y el 15. Veamos entonces cómo se hace eso. Váyase a analizar. ¿Tienen abierto el SPSS? Nos vamos a ir a analizar, nos vamos a ir a frecuencia. Y aquí vamos a meter acá en esta cajita todas estas variables. Desde esta variable que se llama T, está aquí, dice T al final, hasta la variable PMM, que sería esta. La meteríamos aquí y le damos simplemente aceptar. Se nos van a generar tantas tablas como productos haya. Y noten que solo hay valores entre el 1 y el 15. No me importa cuántos salieron de cada uno, sino solo estoy verificando que adentro de esas variables solo hayan valores entre el 1 y el 15. Esta es una manera de verificar las bases de datos y de depurarlas. Entonces aquí tenemos que hay valores entre el 1 y el 15. Para la siguiente variable hay valores entre el 1 y el 15. Son 15 variables. Hay valores entre el 1 y el 15. Entre el 1 y el 15, entre el 1 y el 15. 1 y 15, 1 y 15. Entre el 1 y el 15. Así es que todas están correctamente digitadas. Imagínense que aquí hubiera habido un error y hubiéramos puesto 18. Me recuerdan que era 13. Número de mala suerte. Vamos a dejar 18. Entonces, vengo, genero nuevamente las frecuencias. Siempre me va a aparecer la última operación que haya hecho. Aquí están todas. Media vez estemos en la misma sesión, claro, si usted ya cerró el SPSS no le va a aparecer esto. Pero si está en la misma sesión, le va a aparecer lo último que haya hecho en esa opción de frecuencias. Entonces le da a aceptar. Y nótese que aquí estaba la que generamos anteriormente. Aquí está la que acabamos de generar. Este grupo de tablas. Siempre genera grupos así de tablas. Y por ejemplo, aquí aparece que hay un 18. Entonces usted dice está fuera de rango. O sea, era del 1 al 15 y aquí hay un 18. Entonces puede ir usted y buscar ese 18. Buscar ese 18. ¿Cómo lo voy a buscar? Hay varias opciones. Por ejemplo, seleccionar aquí y control F y buscar el 18. Aquí nos lo encontró.
aquí nos lo encontró. Entonces, es tan sencillo como el Excel, ¿verdad? El SPSS para hacer búsquedas utiliza el control F. El control F. Aquí está, buscar, control F. Lo puede hacer también aquí desde editar y aquí. O lo puede hacer simplemente seleccionando la variable y poniendo control F y buscándolo como en una hoja de Excel. ¿Qué haríamos, por ejemplo, si en el registro 13 vamos a poner un valor repetido? Por ejemplo, vamos a poner el 8 aquí también. Era 15 y le vamos a poner 8. Y vamos a lanzar nuevamente esas tablas. Esas tablas de frecuencia que nos ayudan para depurar. Y aquí nos damos cuenta que no nos sirve de nada. Para encontrar ese error no nos sirve de nada hacer esto. Tenemos que hacer otra cosa. Porque aquí me aparece que hay un 18 en la primera variable. Pero el 8 me aparece que hay 5, pero eso no me dice nada. No voy a identificar allí que hubo un error. No voy a identificar allí que hubo un error. Para encontrar este error, y aclarando, aquí no hay reglas generales, sino que estoy tratando de presentarles a ustedes casos diversos de cómo ustedes se las van a tener que ingeniar para depurar una base de datos. ¿Qué le parece? Si de aquí para allá solo deben haber valores del 1 al 15 en las filas, solo deben haber valores del 1 al 15, aunque en diferentes posiciones, eso significa que si usted suma esta fila, le tiene que dar igual que esta fila. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y si usted suma esta otra fila, le tiene que dar el mismo valor porque va a estar sumando los valores del 1 al 15 en diferentes posiciones. Vayámonos a Excel. Voy a abrir aquí una página. Mire, esta fila tiene un 1, tiene un 2, tiene un 3, un 4, 5, tiene un 6, tiene un 7, tiene un 8, tiene un 9, un 10, un 11, un 12, un 13, un 14 y un 15. Entonces esta fila está correcta. ¿Cuánto suma esto? Bueno, en Excel aquí abajo podemos ver la suma. Dice que son 15 elementos. Estamos bien, 15 variables, 15 elementos y suman 120. Es decir, que al sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta llegar a 120, a 15, perdón, suma 120. Suma 120. Entonces quiere decir que todas estas filas, si están buenas, nos tendrían que sumar 120. Entonces, una manera de depurar estas filas hasta abajo es de que calculemos una suma aquí al final, una suma y al final para ver si es de 120. Y aquí hay dos cosas bien importantes. Número uno, si bien es cierto, estos son ordinales, estos números que están aquí son ordinales, y una de las características de los ordinales es que para que un resultado tenga sentido no se puede sumar, ni restar, ni dividir, ni multiplicar,
con objeto de poder depurar la base de datos, esto es totalmente válido. O sea, el 120 no tiene un significado estadístico, por supuesto. Eso no tiene un significado estadístico. Pero para depurar mi base de datos, yo me puedo valer de esas sumas, aunque el resultado de 120 no tenga un resultado estadístico. Eso es lo primero. En segundo lugar, tenemos la alternativa de llevarnos todos estas filas aquí, llevárnosla a Excel y poder allá hacer las sumas como la hice hace un momento. Pero eso no sería correcto. Lo más adecuado sería que no saliéramos del SPSS. Solo que fuera demasiado complicado hacer aquí algo, pues nos fuéramos de aquí para el Excel. Pero si tenemos un programa de cálculo que además es demasiado caro, no podemos desaprovecharlo. Entonces, ¿cómo hacer para depurar la base aquí? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a aprender a crear una nueva variable aquí al final que sea la suma de todas las anteriores, que sea la suma de todas estas anteriores. Vamos a aprender a crear eso aquí al final. Ok. ¿Cómo la creamos? Vamos a crearla. Vamos a ir explorando que tienen algunos menús, y allí vamos a crear la variable que necesitamos. Veamos aquí. Aquí en datos tenemos una serie de opciones. Por ejemplo, ordenar los casos, ordenar variables, transponer variables. Transponer es que las filas me aparezcan en columnas y las columnas en filas. Fusionar archivos. Es cuando, por ejemplo, en una encuesta se han recogido datos en varias computadoras, entonces se recogen esos archivos de varias computadoras y se colocan en uno solo, se fusionan esos archivos. Créanme que con la tecnología esto se vuelve cada vez menos útil, pero siempre está ahí. Aunque, como le digo, tiende a desaparecer esa utilidad. Y aquí hay otra serie de opciones en donde vamos a estar viendo estas dos más adelante, cómo segmentar archivos y cómo seleccionar algunos casos. Pero ahora lo que nos interesa es crear una nueva variable. Entonces vamos a ver cómo se crea una nueva variable. Aquí en datos me parece que no está la opción de cómo crear una nueva variable. Vengámonos aquí a transformar. Aquí en transformar. Y es lo que yo les motivo a que hagan, que traveseen el software. Aquí hay una opción donde me dice calcular una variable. Entonces vamos a ver qué ventana me aparece. Tengo tiempo de no usar este software, pero es absolutamente intuitivo. De modo que vamos a abrir calcular variable y allí van a estar las opciones y ya verán que no necesita de un experto para poder resolver este problema, sino solamente travesear un poco los menús. Entonces nos vamos a calcular variable. Entonces aquí tenemos el cálculo de la variable. Veamos entonces aquí. Variable objetivo, no lo sé, pero me suena que aquí debo de poner el nombre de la nueva variable que voy a crear. Pongámosle que es una suma. Así le vamos a poner. Usted le puede poner cualquier otro nombre. Suma. Aquí le puede poner una etiqueta. Suma de depuración le voy a poner. De tipo numérico.
aquí nos da la opción de elegir utilizar expresión como etiqueta. ¿Cuál expresión? Esta que voy a colocar aquí. Ahora, esa variable suma va a ser igual ¿a qué? A pan tostado más este otro pan tostado con algo más y aquí va sumando usted las que quiere incluir. En mi caso, todas. Procurando no equivocarnos. Pero vea que todo es muy intuitivo en el SPSS. Creo que es una de las grandes ventajas que tiene este software, que fue hecho para, aquí creo que me equivoqué. Llegamos a PC, TMN, PC, más aquí. Más. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Estamos bien. Ahí están las 15 variables. Veamos. ¿Alguna repetida? No, todas están bien. Entonces, vamos a darle aceptar. Ahora, ¿qué otras alternativas tenemos? Aquí tenemos alternativas para que usted pueda colocar, por ejemplo, alguna expresión, por ejemplo, cálculos de fechas, etcétera, de alguna variable. Usted tiene una variable con fechas, usted puede hacer una resta de fechas, etcétera. También puede hacer condiciones. Por ejemplo, aquí yo le podría decir que solo quiero, aquí está seleccionado por defecto que se incluye en todos los casos, pero usted podría decirle aquí, mire, fíjese que yo solamente quiero sexo igual a 1 o sexo igual a 2. Pero aquí nos interesa para todos los casos, que es lo que está seleccionado por defecto, incluir todos los casos. Le vamos a dar a aceptar. Entonces, aquí nos manda a los output y nos dice, se ha creado una variable que se llama suma, nos dice. Y esta variable está compuesta por estas otras variables sumadas. La etiqueta de la variable es suma de depuración. Se ha ejecutado. Ese es el diálogo que el SPSS agarra con nosotros. Aquí lo bueno es que podemos revisar lo que hemos hecho y podemos determinar si nos hemos equivocado en algo. Vaya, en este caso, aquí están los resultados. Creó una variable numérica que se llama suma. Abajo de todas, vea aquí donde está el listado de variables y le puso una etiqueta que nosotros la digitamos allá que se llama suma de depuración. Aquí está la nueva variable. Entonces, así es como se crea una nueva variable. Pero aquí vemos de que esta no suma 120 como el resto. ¿Por qué no suma 120? Porque originalmente este valor era 13. Entonces aquí aparecen dos veces. No aparece el 13, pero aparece el 18, que es 5 más que el 13. Entonces esos 5 son los que nos aparecen aquí por encima de lo que debería de darnos. Pues si nos aparece un dato aquí que es diferente a 120, es porque hay alguna inconsistencia en estos datos
y es necesario revisarlos y corregirlos. Por ejemplo, aquí sería 13. No va a cambiar automáticamente. Veamos dónde hay otra divergencia. Está aquí. Porque yo recuerdo que este 8 era realmente un 15. Pues de 8 para 15 hay 8 o hay 7. Y hay 7. Y es lo que de 120 le falta a 113, ¿verdad? Esos 7 que le habíamos quitado aquí. Entonces, esta es una manera también de encontrar errores. Entonces, hemos visto dos maneras de encontrar errores en la base de datos. Sumamente sencillos. Son errores poco sutiles. Son poco sutiles. Eso sí, son poco sutiles. Ahora, después de haber concluido con la depuración, vamos a revisar si hemos depurado bien. ¿Cómo se revisa si hemos depurado bien? Usted se viene aquí a calcular variable y vuelve a calcular la variable. Dice que ya existe la variable, usted le va a caer encima de esa variable. Nuevamente. Entonces me dice que se volvió a crear, entabla nuevamente el diálogo el SPSS y notamos que ya tiene 120 en el primer registro y en el 13º registro también tiene ya 120 porque ya hemos depurado los errores que había. Entonces, así es como se pueden depurar algunos errores como estos. Entonces ya vimos cómo hacer una variable, cómo crear una variable por medio de una suma. Por medio de una suma. Ok. Nos vamos a ir para acá. Me interesa ver resultados solo de hombres aquí. Entonces, los hombres son el número 1, el masculino número 1, femenino es el número 2. Entonces vamos a filtrar solo a hombres. ¿Cómo hacer para filtrar solamente a los hombres? Veamos en transformar, no hay filtros, pero en datos sí. Vamos a buscar a dónde puedo filtrar. Esta es la opción de filtrar, se llama seleccionar casos. Se llama seleccionar casos. Entonces voy a filtrar aquí en seleccionar casos. Aquí voy a filtrar en seleccionar casos. Le damos a aceptar y me aparece esta ventana de diálogo. Voy a seleccionar casos. Entonces, por defecto me aparecen que todos los casos están seleccionados. Eso me aparece a mí por defecto, que todos los casos están seleccionados. Pero como yo quiero seleccionar solo los casos que cumplen una determinada característica, entonces voy a seleccionar si se satisface la condición. Esto nunca lo he utilizado, nunca, estos tres. Siempre he utilizado esta función, pero intuyo que aquí me va a seleccionar una cantidad porcentual de casos. Por ejemplo, yo le voy a decir, seleccióneme el 30% de los casos. Entonces, de la base de datos me va a seleccionar aleatoriamente el 30% de la base de datos. Aquí en exactamente es cuando no le digo un por ciento, sino que le digo que me seleccione una cantidad de casos. Por ejemplo, de 1000 quiero que me seleccione 728. Incluso me da la opción que si tengo 10,000 casos,
yo le diga, seleccióneme 728 casos de los primeros 2000 casos. Nunca le he encontrado yo una utilidad a eso. Probablemente usted se le encuentre. Algún día tenga que resolver un problema donde diga, necesito esa opción. Y la puede utilizar perfectamente. Ahí está. Tampoco esta jamás la he utilizado y nunca la había visto en versiones anteriores del SPSS. Yo vengo utilizando desde la versión 4.0 del SPSS, que era una versión para DOS. Entonces, desde ese entonces vengo utilizando el DOS. Fue una anterior a la primera que salió de ventanas en Windows, que fue la versión 5. El SPSS 5, que no traía esta pestaña vista de variables, solo era vista de los datos y que solo se podía abrir una sesión a la vez. Pero jamás había encontrado esto. Me imagino, aquí está, me imagino que aquí hay que poner una fecha y aquí hay que poner otra fecha. El SPSS busca el campo con formato de fecha y en función de eso, usted puede elegir los datos que están entre un rango determinado de fecha. Y utilizar una variable filtro. Por ejemplo, usted mete aquí sexo y le va a seleccionar solamente eso, pero para eso aquí tengo si satisface la condición. O a lo mejor usted coloca un 1 o un 2 o un 0 en una variable determinada solo en los casos que usted quiere seleccionar y mete esa variable aquí y solo le va a seleccionar los casos a donde exista un número en esta variable. Pero la que yo quiero utilizar frente a ustedes hoy es esta que se llama si se satisface la condición porque es la más utilizada. El resto tiene un uso bastante especializado, como pudieron ver, selección de muestras de una base de datos de unos 10 millones. Usted no tiene capacidad de cómputo, tiene una computadora sin una tarjeta gráfica respetable. Entonces usted dice, voy a hacer un muestreo de esta gran base de datos y en función de eso voy a inferir. Entonces usted le dice aquí, si satisface esta condición, le dice sí y aquí le da una ventana que es altamente intuitiva también. Y le dice, ¿qué quiere seleccionar? Ah, quiero seleccionar solo los código 1 y los códigos 1 son hombres. Y le va a seleccionar, aquí le va a dar un diálogo y le va a decir que seleccionó solamente a los número 1. Seleccionados los número 1, no seleccionados los códigos 0. Aquí dice sexo igual 1 filtrado. O sea, me está filtrando solamente los que tienen código 1 en el sexo. Aquí la pregunta es rigor, estamos entendiendo. Y en todo caso los considero muy inteligentes, pero puede ser que no me está dando a explicar o segundo, que sea necesario un refuerzo. Así es que, por favor, díganme si están comprendiendo lo que estamos explicando. Adelante, Vladimir. Yo ahorita solo tengo una duda. Si podemos partir de cero, digamos, no con una base de datos, sino que nosotros podamos, porque también se aprende ya ejecutando, ¿verdad? Y tengo una duda más que todo de cómo se ingresan esos datos, de dónde está la base de datos. ¿Nos podría dar, digamos, como algún ejemplo donde podamos ingresar esos datos, por ejemplo, del 1 al 15, que como usted nos decía, ¿verdad? Que creo yo que esas son de las respuestas que se han obtenido, pero el momento oportuno de cómo se ingresan?
Vaya, fíjese que no lo vamos a hacer, Vladimir, pero vale la pena su pregunta para explicar cómo llegan los datos ahí. Muy bien. Y en segundo, al final de la clase les traían una propuesta de proyecto integrador, ¿verdad? Que me gustaría que lo hiciéramos entre todos y ver si contribuimos financieramente para hacer algo que valga la pena con unos $50 entre todos. En primer lugar, una campaña publicitaria de Facebook, recolectar datos de personas en Facebook. Vamos a aprender allí a hacer campañas publicitarias en Facebook si ustedes no las pueden hacer. En segundo lugar, podríamos aprender a recolectar datos desde Facebook. Y en tercer lugar, podríamos hacer un formulario de captura de datos. Porque mi intención sería que aprendiéramos todos juntos, de manera conjunta, cómo se llevaría a cabo una investigación cuantitativa, al menos en la parte de la recogida de datos hasta el final, de generar algunas tablas, pero eso iba al final. Voy a su pregunta. Estos datos se recolectaron a través de infinitas formas, ¿verdad? Hay maneras infinitas de recolectar estos datos. Desde software que pueden ser gratis y muy buenos, como los formularios de Google, que yo creo que algunos de ustedes ya los han utilizado para capturar datos, hasta algunos muy especializados como el SurveyMonkey y otros que son mejores, como por ejemplo, el Question, por ejemplo. Veamos. Ahora mismo. Sí, el Question y otros que son sumamente avanzados con grandes utilidades. Entonces, ahí se pueden programar interfaces de captura de datos. Por ejemplo, Oracle tiene sus propias interfaces de captura de datos. Las interfaces de captura de datos se pueden hacer en PHP también junto con HTML. Una interfaz también se puede hacer con JavaScript y otra serie de herramientas web donde podemos hacer interfaces de captura de datos. Esas interfaces de captura de datos son interfaces online, pero pueden haber también solo de escritorio, ¿verdad? Donde inclusive en el Office se pueden hacer formularios para capturar datos. El SPSS ha tenido siempre, no sé si aún existirá, una solución para captura de datos y se llama Data Entry, que a mi juicio se quedó desfasada hace unos años atrás. Entonces, el Data Entry sirve para captura de datos. Ahí usted arma los formularios y captura datos que son almacenados en tablas como esta. Ahora, el Google le proporciona a usted en el Drive la herramienta de los formularios, el Google Form. Entonces, ahí usted puede hacer excelentes formularios en donde puede capturar datos como estos. Entonces, incluso sabemos que se le pueden mandar a amigos, a personas vía correo o hacer una campaña publicitaria promocionando el link y que la gente responda una serie de preguntas que nosotros les haríamos. Así es como llegan estos datos acá. Entonces usted viene y abre esas bases de datos. Si están en si están en Excel, las abre desde Excel. Si están en .sab, las abre como .sab. Y, por ejemplo, esos programas de encuestas que hay, donde uno paga por recolectar datos de encuesta y que da una serie de herramientas para hacer preguntas, etcétera. Excelente, Jonathan. Entonces, estamos hablando de que le permite a usted bajar los datos que la gente ha respondido allí
en cualquier formato prácticamente, en ASCII, en texto, que es lo mismo, en Excel o en cualquier otro formato que usted piense, en .sav incluso para abrirlos en SPSS. Entonces, en cualquier formato usted lo puede abrir y luego puede usted abrirlo dentro del SPSS con las alternativas que ya mencionaba de abrir aquí. No sé si satisfago su inquietud con mi respuesta o si hay una repregunta, con el mayor de los gustos. Si hubiera otra pregunta, con el mayor de los gustos se responde. Bueno, entonces continuamos. Aquí hemos seleccionado, aquí en datos, aquí hemos seleccionado esta opción y dijimos sexo igual a 1. Entonces, note que aquí donde el sexo es igual a 1, hay un cambio respecto de donde el sexo es igual a 2. ¿Nota usted? En el 1 no me ha tachado el SPSS esos casos, pero sí me los ha tachado si llevan el número 2. Me está diciendo, mire, fíjese que aquí no le he seleccionado este caso. Usted me dijo que no se lo seleccionara, no se lo he seleccionado. Y aquí al final, si nos vamos al cuadro de diálogo que abre el SPSS, le dice lo siguiente. Mire lo que le dice. Esto es bien importante, la información que nos da de la corrida que ha hecho. Nos dice, hemos seleccionado, dice, sexo igual 1, así como usted lo pidió. Pero además de seleccionar eso y tachar los números 2, obviamente, que no fueron seleccionados, como dice aquí, o los ceros, perdón, que son mujeres, no fueron seleccionados. Entonces, hemos computado, o sea, se ha creado una variable igual que esta que creamos. El SPSS me crea otra variable que se llama filter-dólar, en donde aparece una señal en caso de que el sexo sea igual a 1. Vamos a ver la base de datos. Ahí está esa variable creada, ¿ve? Y nos dice aquí arriba que le ha puesto una etiqueta y se llama sexo igual 1 la etiqueta, y entre paréntesis dice filter, es decir, he filtrado solamente las personas que tienen sexo hombre. Y he dejado de filtrar, y le pone 0 a ese código, a todas aquellas que eran mujeres. Entonces aquí nos ha creado esta variable para indicarnos cuáles son las que ha seleccionado. Si hubieran tres sexos, cosas que no hay 3 sexos, o hubieran 4, si estas fueran edades, si hubieran 4 categorías, entonces le hubiera puesto 0 al resto de categorías de las que nosotros seleccionamos y le hubiera puesto 1 a la que seleccionamos. Vaya, veamos las implicaciones que tiene de tener una base de datos filtrada. Cuando usted se viene a analizar, usted podría decirle, yo quiero una frecuencia. ¿De qué? Voy a sacar a todas estas. Yo quiero una frecuencia del sexo. Vamos a ver cuántos hombres y mujeres hay. Y aquí está el sexo. Y solo le da el número de quiénes, de los hombres. ¿Por qué? Porque solo tiene seleccionados a los hombres. Son 126 hombres. Pero ¿qué pasaría si usted quiere conocer a los hombres? A los hombres, aquí vamos a los hombres, que pusieron como segundo lugar a la opción de pan tostado sin mantequilla.
¿Cómo haríamos para hacer esa selección? Hombres que además dijeron pan tostado con mantequilla. Entonces, usted se viene aquí a datos, se viene a seleccionar casos, se viene a esta opción de si se satisface la condición siguiente y le pone sí. Si sexo es igual a 1, es decir, son hombres, pero además, entonces como se tiene que satisfacer esta condición y la otra condición, entonces vamos a utilizar el ampersand. El ampersand es un conector lógico que le dice a usted que deben de cumplirse ambas condiciones y no solamente una. Es decir, que el sexo de ese individuo sea 1, pero también que haya puesto el pan tostado sin mantequilla como segundo lugar. Entonces, usted solo quiere a los hombres que hayan puesto el pan tostado sin mantequilla en segundo lugar. Es lo que nos interesa. Y le damos a aceptar. Aquí está seleccionado ya. Y le dice, fíjese que le creé una variable que se llama filter-dólar, o sea, note que le cayó encima al otro filtro porque hay un nuevo filtro, no le creó otra variable. Y allí le dice, yo le seleccioné a las personas que eran hombres, pero también que en la opción TE la hayan puesto como segundo lugar. Entonces, las que seleccioné, le dice, les puse un 1 y las que no seleccioné, les puse un 0. Además, las tacha. Entonces, esta tachada, esta no me la tacha. El registro 10, ¿por qué? Porque es hombre y puso en segundo lugar T. Probablemente a un médico le interese hacer búsquedas de personas que tienen una base de datos entre 25 y 35 años, que son mujeres y que padecieron esta enfermedad. Entonces, van a poder hacer los filtros de esta manera. Ahora, veamos las consecuencias. Vayámonos a una frecuencia. Y en la frecuencia metamos el sexo. A ver cuántas personas. Aquí está la frecuencia. Dice que solamente hubieron 2 hombres que pusieron en segundo lugar la opción TE. Y aquí otra paradita para preguntarles si se ha entendido hasta aquí esto. ¿Cuál sería la diferencia entre, digamos, hacer este proceso y tomar las variables como tal, sexo y la del T? Tomarlas como Cuando nosotros queremos, digamos, saber cuántos han contestado, por decirlo así. Si nos vamos a la parte de las variables, creo que es en analizar, creo que es en la frecuencia, y en la frecuencia seleccionamos las 2 categorías. ok. No va a poder sacar este número, Ok. ¿verdad? Sino que le va a aparecer una tabla de sexo y una tabla de, pero no va a saber cuáles son las que coinciden, es decir, cuántos hombres dijeron que ponían en segundo lugar esa alternativa. Ujú. Ahora, Este es más específico. hay una manera de hacerlo y voy a mostrársela si le interesa al grupo.
ahorita voy a mostrársela. Vamos a irnos aquí y vamos a hacer algo. Nos vamos a ir a seleccionar casos, aquí a seleccionar casos, y le vamos a decir, mire, ya hice todos los filtros que quería, quiero volver a tener todos los casos libres. El SPSS da un gran problema y se los voy a decir ahora para que no vayan a tener un desastre después. Si ustedes le dan guardar en este momento, le dan guardar y cierran la sesión, después les va a abrir una mini base donde solo aparecen los datos que estaban seleccionados, porque le va a haber borrado todo el resto. Entonces, antes de guardar nuevamente, véngase usted y póngale, quiero seleccionar todos los casos. Entonces, aquí le dice, vaya, el filtro está apagado, están usándose todos los casos. Ok. Entonces, usted se viene a la base de datos y ya esto no tiene sentido. Esta variable que quedó aquí no tiene sentido. Si usted en un futuro quiere hacer esa nueva selección que hicimos antes y no quiere escribir que el sexo sea 1 y que ponga en segundo lugar la alternativa 1, entonces aquí le dice, mire, yo ya le tengo una variable filtro donde el sexo es igual a 1 y pusieron en segundo lugar la opción TE. Aquí. Usted podría venir y solo filtrar esta variable con los que tienen 1, ¿verdad? Pero en este momento voy a borrarla, ya no me interesa. Ya no me interesa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer algo. Aquí hay una opción que se llama estadísticas descriptivas y aquí se llama tablas cruzadas. Si usted tiene la versión en inglés le va a aparecer como crosstab, tablas cruzadas. Se viene a tablas cruzadas y usted coloca en las filas el sexo, aquí, en filas pone sexo y pan tostado sin mantequilla lo pone aquí, en columnas. Esta tabla va a salir fea. Vamos a mejorarla un poco después. Veamos aquí. Estas son experiencias que usted va a ir teniendo. Entonces aquí le dice, estos son los masculinos y femeninos y esta es la cantidad. Son 126 hombres, 126 mujeres para un total de 252. Y lo que le está diciendo es cuántos masculinos dieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 15. ¿Y cuántos femeninos? Permítanme un segundo. Sí, a la primera opción. Es decir, que aquí estamos nada más con pan tostado sin mantequilla. ¿Cuántos masculinos le dieron, por ejemplo, 1? Fueron 5. Lo pusieron en primer lugar. Los masculinos que pusieron en segundo lugar a esa alternativa de alimento de desayuno fueron 2, que en los filtros, Vladimir, habíamos visto que eran 2, ¿verdad? Eran 2. Entonces aquí también usted a través de una tabla cruzada puede verlos. Pero fíjense que en las filas se mira bastante defectuosa una tabla con tantas opciones. Entonces sería como poner lo que hemos puesto de fila, ponerlo como columnas y lo que hemos puesto en columnas, ponerlo en filas. Nos va a dar la misma tabla pero rotada. Nos vamos aquí. Y ahí en esa parte todavía, en la columna 8, hay un 2 también. No sé si es de... pero es la opción, ¿verdad? Es Esas la opción columnas, 1 nada las más. columnas son las... Sí, aquí estamos viendo qué posición le dio hombres y mujeres. Por ejemplo, 14 hombres lo pusieron en noveno lugar y 15 lo pusieron 15 mujeres en noveno lugar. En 15º lugar lo puso una gran cantidad, o sea que no es un alimento que le guste mucho a las personas. De hecho, pocos lo han puesto en primeros lugares y ha abundado más del noveno lugar para allá. Son ya análisis exploratorios previos que usted pudiera comenzar a hacer con los números, los datos. Y le vamos a dar a aceptar. Entonces aquí, esta tabla, lo único que hice fue cambiar
las filas a columnas y las columnas a filas y queda más leíble. Entonces aquí usted tiene 5 hombres pusieron en primer lugar y 0 mujeres a este producto. 2 hombres en segundo lugar, que era aquel filtro que habíamos hecho para ilustrar los filtros. Entonces habíamos llegado al mismo resultado, ¿verdad? Que habían dos personas nada más que cumplían ser hombres y que habían puesto en segundo lugar en sus preferencias este producto. Así es que esta es la otra manera de poder llegar a ese resultado, Vladimir. Hay muchas. Y continuamos. Quiero también enseñarles un tercero, además de seleccionar casos. Vamos a ir a segmentar archivo. Esta opción de segmentar archivo les va a ser muy útil a ustedes. Es una especie de filtro. Nos vamos a ir a segmentar archivos, pero antes quiero enseñarles que el SPSS, el seleccionar casos, si usted no lo quiere utilizar aquí en datos, noten el dibujito que tiene aquí y las opciones que se utilizan más seguido, el SPSS las ha sacado acá afuera. Noten. Y este de segmentar archivo las ha sacado acá. Entonces vamos a estudiar un poco cómo segmentar los archivos. ¿Para qué nos puede servir segmentar los archivos? Para lo mismo que los filtros. Pero este es más amigable. Aquí la primera opción es analizar todos los casos, no crear grupos. Es decir, vamos a seguir, si le doy a aceptar, no ha pasado nada. No hemos creado ningún filtro, ninguna segmentación del archivo. Pero las otras dos opciones sí me generan una segmentación del archivo. Veamos si voy a comparar los grupos. Veamos si elijo comparar los grupos. Y me dice, elija grupos basados en sexo. Vamos a comparar grupos. Vamos a comparar entonces hombres con mujeres. También pudieran ser edades y comparar 4 rangos de edades o 6 rangos de edades. En este caso vamos a comparar 2 categorías, hombres y mujeres. Entonces le vamos a dar aceptar. Entonces me dice que ha hecho un split, un segmento. La base de datos me la ha cortado en hombres y en mujeres. Aunque aquí no se note, esto está segmentado en hombres y en mujeres. Me he hecho un segmento de hombres y un segmento de mujeres, aunque aquí no se note. Ya está segmentado. Veamos entonces, nos vamos aquí para frecuencias. Veamos qué implicaciones tiene eso. Y veamos el lugar en los que los entrevistados han colocado el pan tostado sin mantequilla. Entonces note que me hace un análisis para masculinos y me hace un análisis aparte solo para femeninos. Aquí están los 126 hombres y las 126 mujeres. Esto sería el resultado. O sea, que me ha segmentado cualquier tabla, o puede ser modelos de regresión, o pueden ser medias aritméticas, o modas, o un ANOVA. Me va a generar un ANOVA para hombres y un ANOVA para mujeres. Si fueran edades, me generara una regresión para los de tales y tales edad, para los 6 grupos de edad. Si fueran regresiones, lo mismo. Si fuera un modelo explicativo, lo mismo. O sea que me va a generar tantos modelos o tantas tablas como categorías tenga la variable por la cual yo he segmentado mi base de datos. Vengamos nuevamente acá. Y aquí está
vamos ahora a organizar los resultados por grupos. Habíamos elegido comparar los grupos. Entonces me da en una sola tabla hombres y mujeres por separado, pero en una sola tabla. Entonces vamos a organizar los resultados por grupos. Le damos a aceptar. Y noten que no me fui para donde están los datos para acceder a analizarlo. Puedo hacer desde aquí. Y nos vamos a frecuencias y vamos a generar estas frecuencias. Noten que aquí me dio solo para masculinos una tabla. Y aquí abajo me dio otra solo para femeninos. Y aquí me lo etiqueta. Entonces, cuando yo elijo comparar los grupos, me va a dar en la misma tabla los resultados por separado. Y cuando yo elijo organizar los resultados por grupos, me va a dar los resultados para las diferentes categorías, me va a dar los resultados en distintas tablas. Así es que así estaría esto. Y solo me restaría algo y es enseñarles a recodificar. Para eso me voy a valer de esta variable que se llama menú. Voy a ver qué contiene. ¿Cuántos menús hay? Vean, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 menús. Hay 6 menús. Esta cantidad de menú, de las alternativas del menú, la pude ir a ver también aquí, donde dice menú, en valores. Note cuántas hay. Hay 6. Hay 6 menús. Yo lo generé por medio de una tabla de frecuencias, pero también pudimos haber venido aquí y ver cuántos había. Hay 6 menús. Esto coincide con la tabla de frecuencia. Pero fíjense qué interesante, que como no había quitado el split, aquí me está dando los resultados solo para masculinos y aquí solo para femeninos del menú. Entonces, vamos a ir a quitar la segmentación y le vamos a decir, quiero todos. Voy a trabajar con todos los datos. Volvamos a lanzar a calcular, a estimar esa tabla y nos va a aparecer, en efecto, 6 menús. Ok. ¿Qué pasaría? Y esto es recodificar. ¿Qué pasaría si yo quiero unir el menú 2 con el menú 3? Yo digo, es prácticamente el mismo. Entonces, me gustaría ver tablas donde estuviera unido el menú 2 con el menú 3. Vamos a unirlo bajo un mismo código. A eso se le llama recodificar. Es decir, que yo tengo que ponerle al 2 y al 3 el mismo código. Para eso tengo dos alternativas. Nos vamos a transformar y aquí dice recodificar y aquí también dice recodificar y aquí también dice recodificar. ¿Cuál es la diferencia? En la primera alternativa yo voy a recodificar en la misma variable. Los cambios que yo genere, por ejemplo, si al 2 yo le pongo 3 para que sean el mismo código, o al 3 le pongo 2 para que sean el mismo código, o al 2 y al 3 yo les pongo 9 creando un tercer código, entonces me va a sustituir el 2 y el 3 por ese nuevo código que yo le ponga. ¿Cuál es el problema con esa alternativa? Es que yo pierdo la información original. Y a mí me interesa tener la información original más una nueva recodificación. Una nueva recodificación, que es la que yo quiero hacer. Entonces, ¿cómo llevarla a cabo? Me vengo para recodificar en distinta variable. Entonces, ¿qué significa recodificar en distinta variable?
Recodificar en distinta variable significa que la recodificación que yo quiero hacer me va a permitir guardar la variable original y me va a permitir llevar a cabo una recodificación en una variable nueva, Y en tercer lugar está una recodificación automática donde el SPSS se encarga de asignar un valor a los códigos que yo quiero recodificar. Entonces me vengo aquí para recodificar en distintas variables, que es como lo que yo recomendaría. Recodificar en distintas variables para poder conservar la variable original y para poder entonces tener una nueva recodificación en una nueva variable. Entonces, yo podría hacer tablas de contingencia utilizando la variable menú, pero también hacer tablas de contingencia uniendo algunas categorías del menú en una variable recodificada. Veamos entonces. Y nuevamente les digo, esto es altamente intuitivo. Veamos qué me está planteando aquí. Agarro el menú, que es esta variable, y la meto aquí. Y como la recodificación de esta variable menú la voy a hacer en otra variable, como yo les recomiendo, entonces yo recuerdo que alguien me preguntó en la segunda clase sobre las edades en bruto, ¿verdad? Y si yo las quiero en rango de edad después, entonces esta es una aplicación que yo podría tener la edad con los años cumplidos de las personas y poder crear en una edad recodificada los rangos que yo necesite. Vaya, para el caso, aquí la variable menú la voy a recodificar en otra variable que se llame menú recod, por ponerle un nombre, menú recodificado. Y la etiqueta sería siempre menú. Y le vamos a decir cambie. Entonces, cuando le damos cambiar, esto que hemos colocado aquí pasa de este lado. Y note cómo dice. Dice que la variable menú ahora la voy a almacenar en menú recodificado, pero con ciertos cambios. O sea, esta variable, los códigos que tiene aquí, los voy a pasar para este lado, pero con ciertos cambios de recodificación. ¿A dónde hago los cambios de recodificación? Los voy a hacer aquí, valores antiguos y nuevos. Y aquí, donde dice sí, me permite lo mismo que hay en los filtros. Por ejemplo, si la recodificación solo la quiero hacer para el sexo 1 o para el sexo 2 o para los que pusieron los panecillos duros en quinto lugar. En quinto lugar, voy a hacer la recodificación solo para respuestas bien específicas dentro de la base de datos. Yo creo que a un mercadólogo esto le viene bien, a un ingeniero igual, a cualquier investigador pues le viene bien saber llegar hasta el segmento más profundo. A un médico que está en una investigación epidemiológica también le sirve hacer todas estas opciones, pero en este caso le vamos a decir que no vamos a hacer un filtro, sino que lo queremos recodificar para toda la base de datos. Entonces nos vamos para valores antiguos y nuevos. Entonces note aquí, que el 2 y el 3 lo queremos unir. Entonces podríamos hacer algo. Los números 3 los podemos convertir en 2. Eso lo podemos hacer. El número 2 lo podemos convertir en 3. Lo podemos hacer y es válido. Y podríamos tomar una opción distinta
que es el valor 2 y el valor 3, convertirlo en el código 7, porque llegaba hasta el 6, ¿verdad? Entonces convertirlo en el código número 7, en el código 7. Veamos si eso es posible. Es posible porque el menú está del 1 al 6 y yo quiero unir el 2 con el 3. Lo quiero unir, el 2 con el 3 lo quiero unir. Entonces yo podría perfectamente convertir el 2 en 3 o el 3 en 2 y eso sería válido. Y después que haya hecho eso, me podría venir aquí al menú recodificado. Al menú recodificado podría venirme y colocar que si el 2 lo convertí en 3, entonces ya no va a existir el 2, solo va a existir el 3. Entonces cambiarle la etiqueta al 3 y ponerle allí que están unidos esos dos desayunos, esos dos menús. Y también si yo decido el 3 cambiarlo en 2, pues entonces en el 2 y borrar este número 3 de aquí en eliminar. Pero yo he decidido que mejor nos vamos a ir por crear un código distinto. Como les digo, el 2 lo puedo convertir en 3, el 3 lo puedo convertir en 2, pero mejor me voy a venir aquí. Del 2 hasta el 3 lo voy a convertir en el código 7. Un rango. Y coloco aquí añadir. Vea lo que me dice. De 2 hasta 3 lo estoy convirtiendo en 7. Esa es una recodificación. Que tanto los valores 2 como los valores 3 ahora ya no van a ser eso, sino que van a ser 7. Pero no van a ser 7 en esta variable menú, sino que en una nueva variable que se me va a crear. Y le doy a aceptar. Y aquí está el cuadro de diálogo que me dice, estamos recodificando la variable menú. Los códigos que van del 2 al 3 les hemos puesto 7. Y los hemos introducido a una nueva variable que se llama menú record, que es la nueva. Esa nueva variable le pusieron una etiqueta que se llama menú. Vamos a la base de datos y aquí se ha creado menú record. ¿Ve? Aquí está creada la variable menú record. Esta variable tiene ciertos desafíos. Veamos si algo hizo para ver mejor. Veamos el 2 y el 3. O sea, los 2 y 3 les puso ¿qué valor? Les puso 7. Pero ¿cuál fue el problema? Que todos los demás me los dejó solo con puntitos, es decir, no me colocó el resto de códigos. ¿Por qué? Porque yo solo le dije almacéneme en esa nueva variable solamente el 2, el 3 y el resto déjemelo igual. Perdón, y el resto no importa. Entonces aquí el SPSS tiene alternativas para hacer eso. Nos vamos a ir a recodificar en distinta variable aquí y le damos valores antiguos y nuevos. Entonces aquí donde dice valor, el 1 seguirá siendo ¿qué? Seguirá siendo 1. Añadir. El 2 y el 3 son 7. Pero el 4 seguirá siendo 4. Añadir. El 5 seguirá siendo 5. Y el 6 seguirá siendo 6. Añadir. Entonces le doy continuar. Le doy continuar.
y lo voy a aceptar. Ah, aquí ya me dio un cuadro de diálogo más grande. El 1 sigue siendo 1, el 4, 4, el 5, 5, el 6, 6. Pero del 2 al 3 le he colocado un 7 en esta variable. Veamos la variable creada. Ahora sí. Esta variable creada ya cumple con lo que nosotros deseamos. El 1 sigue siendo 1, pero el 2 pasó a ser 7. El 3 pasó a ser 7 y el 4 sigue siendo un 4. Pero hay un problema, que cuando yo le doy aquí, todas las cualitativas se transforman en una etiqueta, incluyendo menú, pero menú recall no tiene etiqueta. Además, tiene dos ceros que la afean a esa variable categórica. Entonces, nos vamos aquí y arreglamos el formato de esta variable. Le decimos, está bien que tenga una anchura de 8, aunque con 3 bastaría, porque solo es un dígito, ¿verdad? Del 1 al 7. Entonces, le podríamos poner un dígito, pero con 3 bastaría, el 8 muy grande, la cantidad de espacio que nos está reservando. Y aquí no necesito decimales, ni en suma, que es una variable que creamos, no necesito decimales, ni en la recodificación del menú, no necesito decimales. Entonces, cuando nos vamos aquí, nuevamente, a suma se le fueron los decimales y a la recodificación del menú también se le fueron los decimales. Ahora, ¿cómo poner las etiquetas de menú? Hay dos alternativas. Una es colocar aquí los valores, perdón, aquí, valores. Podríamos poner aquí manualmente 1 y el menú 2 y el menú 3 y 4 ya no existen. Perdón, el 2 y el 3 ya no existen. El 4, el menú 5, la etiqueta de menú 6, la etiqueta de 6 y 7, la nueva etiqueta que abarque 2 y 3. Pero el SPSS es tan gentil que usted se puede ubicar aquí, darle control C, se viene para aquí abajo, le da control B y le colocó todas las etiquetas ahí. O simplemente le da clic derecho, le da copiar y le da clic derecho y le da pegar, un copy paste. Y le pegó las etiquetas antiguas, donde la 2 es esta, donde la 2 es esta, ya la copié y la voy a eliminar porque 2 ya no existe, sino que el que existe ahora es el 7. Y al 7 le voy a asignar esa etiqueta que tenía la 2 y le doy a añadir y ya me aparece aquí el código 7 con una etiqueta, pero también el 3 ya no existe. Voy a copiar esta etiqueta, le doy control C, le doy a eliminar porque ya no existe y a la 7 la voy a editar. Entonces me meto a la 7 y había puesto solamente al menú 2, le voy a poner una pleca acá, control B y le voy a poner el menú 3 y aquí tengo ya hecho eso. Ahora vamos a hacer una frecuencia aquí, una frecuencia para ver qué contienen del menú y de la variable menú recodificado. Va. Habían 42 entrevistados de cada menú. Ahí están los 42. Del 2 y del 3, 42 cada uno, que suman 84. Entonces, en el código 7, ahora deberían haber 84. Vea, aquí están los 84. Esa entonces es una recodificación. Entonces, hemos aprendido a abrir archivos. Hemos aprendido a crear una variable y asignar una suma, por ejemplo, puede ser una multiplicación o una resta. Hemos aprendido a
seleccionar casos, también aprendimos a segmentar un archivo y por último hemos aprendido a recodificar. Todo esto les va a ser útil a ustedes en sus investigaciones cuantitativas. Yo creo que esto ha sido muy bueno haberlo hablado porque es lo básico del SPSS, es lo básico del SPSS. Vamos a continuar entonces la otra semana con la parte del muestreo, porque es corta, es de alrededor una media hora de clases. Y yo decidí como que era mejor abarcar ahora esto del SPSS porque muchos estaban con algunas inquietudes al respecto. Y creo que con justa razón. Por lo tanto, voy a redefinir la tarea número 4 que toca para esta semana. Voy a redefinirla y la voy a... Sí, va a haber, Jonathan. Yo siempre me acuerdo de abrir allí a ver si hay alguien. Así es que con gusto, allí voy a estar a las 8. A las 8 p.m. A las 8 p.m. allí voy a estar. Así es que, ¿qué más decir? Voy a redefinir la tarea de esta semana. Va a estar colgada ya mañana allí para ustedes. Porque se aparta un poco lo que hemos visto hasta hoy de la tarea que deberíamos haber hecho esta semana. Pero si no dábamos esta clase, íbamos a estar con una serie de dudas y con muchos temores acerca del SPSS. Les pido de favor que repasen este video, lo dicho en este video, lo repasen y puedan intentar abrir una base de datos y jugar con ella. Con los ejercicios que hemos visto aquí en vivo. Estamos ya a las 17:39, creo que ya nos pasamos 9 minutos del tiempo. Así que cualquier cosa que necesiten consultar, aquí estoy para ustedes en este momento y si no, colgamos hasta aquí la sesión. Ok, Jonathan. Ok, Vladimir. Y para todos, don Carlos, doña Vilma, Gabriela, allí tiene